Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de los dashboards dinámicos, ¿sí? ¿Cómo nos ubicamos en esta funcionalidad? En el tab superior de la herramienta SmartLeaf, Dashboard Dinámicos. Debajo de este vamos a tener todas las posibilidades de dashboard dinámicos y en este tutorial vamos a repasar el concepto de cada uno de ellos, ¿sí? Primero de todo, entendamos qué es un dashboard. Un dashboard es una visualización de múltiples KPI para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de dashboard, vamos a estar hablando de comparación o de visualización de varios tipos de informaciones o KPI o indicadores para la toma de decisiones, ¿ok? El primer dashboard dinámico que tenemos en la plataforma está en esta opción que dice Benchmark 1, ¿ok? Este tablero, ¿ok?, de dashboard dinámico llamado Benchmark, lo que nos permite es seleccionar varias operaciones, para eso nuestro usuario tiene que tener visibilidad de varias operaciones, seleccionar una serie de KPIs que yo quiero revisar y esto nos muestra en una sola pantalla la evolución dentro del mes que yo seleccioné. Por ejemplo, yo seleccioné 30 de abril, entonces me va a mostrar todos los días de abril, por cada uno de los KPI y cada una de las plantas. Entonces yo puedo ver cómo van fluctuando esos KPI que yo elegí y compararlo con otras plantas. De esa manera, yo desde un rol más ejecutivo puedo ver si, por ejemplo, hay alguna planta en donde la tendencia en la utilización esté baja o, por ejemplo, que la cantidad de máquinas operativas tenga una fluctuación muy grande, ¿sí? O que la cantidad de impactos crezca todo el tiempo y en otras que se mantenga estable, ¿sí? Entonces, benchmark para comparar KPIs dentro de un mes en diferentes plantas, ¿ok? Todo en una sola pantalla. El Benchmark 2 nos permite exactamente lo mismo, o sea, seleccionar una serie de plantas y una serie de KPIs, pero la visualización es distinta. Lo que yo estoy mostrando todo el periodo de abril, todos los días de abril, pero cada KPI ya me hace el benchmark interno en cada KPI. Cada color representa una planta distinta de la que yo tengo seleccionada y se muestra cómo va fluctuando en cada KPI, cómo va fluctuando cada una de las plantas, ¿sí? Entonces, el Benchmark 1 y el Benchmark 2 son dos formas distintas de visualización, ¿sí? En las dos se ve tendencia, en las dos se ve comparación entre distintas plantas. La única diferencia es que en el Benchmark 1 yo lo tengo en una sola pantalla, solamente en gráfico de barra, y en el Benchmark 2 tengo gráficos de línea y cada KPI hace un benchmark interno adentro de cada KPI, ¿ok? Ahora pasamos a la evolución mensual. La evolución mensual se trata de, ahora sí, elegir una sola planta por vez, elegir los KPI que yo quiero analizar, la franja horaria, volví en el mismo ejemplo a elegir hasta el 30 de abril, y esto lo que nos muestra es el resultado de cada KPI en los últimos 8 meses. De esta manera yo puedo ver en una planta específica cómo varía la utilización, cómo varía la cantidad de máquinas utilizadas. Por ejemplo, en este contrato tengo 21 máquinas operativas, sin embargo, de promedio estoy utilizando 13 máquinas, con lo cual ahí tengo subutilización. O, por ejemplo, en las horas de ignición que me muestra la cantidad de horas promedio de uso por máquina, ¿sí? Eso es un dato muy valioso para hacer dimensionamiento de flotas. No quiero entrar en el detalle de cada uno de los KPI, simplemente que entiendan que el dashboard de evolución se usa para revisar la evolución de diferentes KPI a lo largo del tiempo, en particular en los últimos 8 meses. Vamos ahora al dashboard dinámico de dispersión. El gráfico de dispersión nos permite a nosotros normalizar una variable, ¿sí? En este ejemplo yo estoy comparando horas de movimiento contra eventos de impacto, ¿sí? Entonces, a priori yo puedo decir que yo tengo dos operadores, ¿sí? En este caso yo lo estoy haciendo por operador, ¿sí? Del 1 al 30 de abril. Y esto me muestra un gráfico de dispersión. Cada puntito es un operador X, ¿ok? Yo a priori podría pensar de que el que tiene mayor cantidad de impacto, en este caso una persona, sea la persona que tenga más riesgo de accidente. Sin embargo, no es así. Yo puedo tener una persona con menor cantidad de impacto, pero más impactada por las horas
de movimiento. ¿Por qué? Porque la exposición al riesgo es muy diferente. Una persona que tiene muchas horas de movimiento y muchos impactos tiene una, tiene una incidencia en el riesgo mucho menor que una persona que tiene pocos eventos de marcha y muchos impactos. Esta persona está mucho más expuesta al riesgo que esta persona, aún teniendo mayor cantidad de impactos, ¿sí? Entonces, el gráfico de dispersión nos permite normalizar las variables, ¿sí? Comparando dos variables distintas, dos KPI distintos, donde cada uno de estos cuadrantes son cuadrantes de distintos tipos de impactos, ¿sí? Por ejemplo, el mejor de todos estos cuadrantes, de estos 4 cuadrantes que se dibujan y se acomodan automáticamente, es tener muchísimas cantidades de horas de movimiento y pocos impactos. Entonces, este es el mejor cuadrante de todo. El segundo mejor cuadrante es tener pocas horas de movimiento y pocos impactos. El que sigue en orden de criticidad es tener muchas horas de movimiento y muchos impactos. Y el peor de todos los cuadrantes, aquí vemos que tenemos ya 4 o 5 operadores en el peor de los cuadrantes, es tener pocas horas de movimiento y muchos impactos. Eso quiere decir que estas personas están mucho más expuestas al riesgo. ¿Ok? Vayamos al dashboard dinámico de operador. Esto nos permite también meter adentro del análisis o de la bolsa de información más de una planta, elegir más de un KPI de scoring, ¿ok? Siempre yo estoy poniendo el ejemplo del 30 de abril, y esto lo que nos hace es nos muestra los KPI dentro, los indicadores de scoring. En este caso yo seleccioné el scoring de productividad, trabajo en movimiento, trabajo con peso y eventos de carga. Y a nivel de operador, y me está mostrando haciendo el ranking según cada uno de estos KPI, el ranking de los operadores, ¿sí? Entendiendo que en la escala de verde son los operadores que en este caso tienen, según el histórico del análisis de scoring, tienen mayor cantidad de tiempo de trabajo en movimiento, y los que tienen menos trabajo en movimiento, o los que tienen, según el histórico de la planta, el 100%, o algunos que tengan mucho menos trabajo con peso, con lo cual su scoring sea menor. ¿Ok? Este mismo análisis se puede hacer también a nivel de máquinas, ¿sí? Hago un repaso rápido: benchmark 1, benchmark 2, posibilidad de comparar distintas plantas, distintos KPI, ¿sí? En dos tipos de gráficos distintos. Uno en una sola pantalla y otro en diferentes tipos de KPI y el benchmark en cada una de las gráficas. La evolución mensual, la posibilidad de, en una sola planta, revisar cómo es la evolución de los KPI en los últimos 8 meses. El gráfico de dispersión nos permite normalizar variables, comparar dos variables entre sí para identificar la exposición, en este caso, por ejemplo, la exposición al riesgo por impacto. Y luego los scoring de máquina y scoring de operador, que a diferencia de los indicadores de scoring, esto nos permite meter dentro del análisis más de una planta. En indicadores yo tengo que seleccionar planta por planta y sus KPI. En el dashboard dinámico yo puedo meter bajo análisis más de una planta para generar los gráficos de scoring. ¿Ok? Bueno, espero que le haya parecido útil y nos vemos en el próximo video tutorial.